Hola, el día de hoy veremos la historia secreta del emperador de Japón. Desde la caída de la monarquía de Irán en 1979, Japón es el único país del mundo gobernado por un emperador. Sí, el único emperador del mundo es el japonés. Naruhito es el emperador actualmente y empezó a reinar el 1 de mayo de 2019, tras la abdicación de su padre, quien se volvió un emperador emérito, es decir, un emperador que está en retiro. El título oficial del emperador es Tenno, que significa príncipe del cielo o soberano celestial, ya que las creencias aseguran que el emperador desciende de la diosa del sol llamada Amaterasu, además del dios de la montaña y del dios del mar. Según la leyenda, la familia real japonesa desciende de seres anfibios, quienes llegaron del cielo y vivieron después en el mar. El nombre japonés para estos seres es Doragon, que nosotros conocemos como dragones. Según los japoneses, su emperador es descendiente de dragones. El primer emperador fue Jimmu, quien comenzó su reinado en el año 660 a.C. Se decía que era descendiente del rey dragón, el cual vivía en un palacio subacuático en donde había gran prosperidad. Los mitos antiguos indican que el dragón era un ser mitad humano y mitad anfibio, y luego se convirtió en la serpiente voladora, la cual todos conocemos. Desde el primer emperador, Jimmu, 125 emperadores y emperatrices han gobernado Japón. Increíblemente, la mayoría de ellos jamás fueron vistos por sus súbditos. Actualmente, siguiendo la tradición que asegura que el emperador es una figura sagrada, ya que es descendiente de los dioses, no se le puede mirar directamente a los ojos. Pero en el pasado esto era aún más extremo, ya que antes de la Segunda Guerra Mundial a ningún emperador se le podía mirar directamente a la cara. Incluso los escasos retratos que se publicaban de ellos se cubrían con telas semitransparentes. Incluso en el año 1936, la revista norteamericana Time publicó en su portada uno de los escasos retratos del emperador Hirohito, y centenares de japoneses escribieron al editorial suplicando a quien tuviera un ejemplar de la revista que jamás la pusiera con la portada hacia abajo, ni que tampoco sobre ella pusieran algún objeto, ya que el emperador era sagrado. Sería hasta la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la imposición de Estados Unidos a que Japón tuviera una constitución democrática, que los emperadores dejaran de ser considerados dioses, y es que en el pasado la obediencia hacia ellos alcanzaba la categoría de culto religioso. El emperador Hirohito es el hombre que más tiempo ocupó el trono imperial. Su reinado empezó en 1924 y duró 62 años. Él sería el último emperador considerado totalmente divino por los japoneses. Ahora el emperador es considerado solo como descendiente de dioses. Aún así, la tradición impone no llamar por su nombre al emperador de Japón, sino hasta una vez que haya muerto. Pero tampoco las cosas son tan fáciles para el emperador de Japón, ya que él no tiene permitido viajar, recibir regalos, hablar abiertamente o dar discursos de índole política, comprar o salir del palacio imperial, ni siquiera para visitar familiares. Y si quisiera hacer todo esto, necesitaría un permiso del gobierno. Es por eso que dicen que vive en una jaula de oro. Además, toda la vida de la familia imperial está regida y planeada estrictamente por el parlamento japonés Kunaicho, la cual es la agencia imperial formada por centenares de funcionarios que revisan que se lleve a cabo las estrictas tradiciones imperiales. El emperador es tratado como un dios, pero también tiene cadenas que lo convierten en esclavo. El emperador japonés tiene a su servicio a más de 1500 personas, las cuales trabajan en la corte como administradores, cocineros, jardineros, músicos, eruditos, financieros, etc. Además, cuenta con 1000 policías que velan por su seguridad, la de su familia y la de los palacios. Durante varios siglos, los emperadores japoneses contrajeron matrimonio con mujeres del poderoso clan Fujiwara, sin importar el poder o la riqueza que le pudiera dar otra mujer. Es decir, tenían que casarse solo con las mujeres del clan Fujiwara y punto. Sería por eso que en 1924 el príncipe Hirohito provocó un gran revuelo al escoger como esposa a Nagako, hija del clan Kuni. Su hijo llevó esto a otro nivel, ya que Akihito escogió como esposa a Michiko, la cual fue la primera mujer plebeya en 2600 años que pudo casarse con un emperador. Eso sí, Michiko es hija de un millonario fabricante de harinas y salsas de soya, a quien Akihito conoció jugando al tenis, es decir, plebeya pero millonaria. Actualmente en Japón rige la ley que impide reinar a las mujeres y sus descendientes. Sí, Japón tiene una cultura muy machista. Aún así, en su historia, este país tuvo 7 emperatrices, pero actualmente, de acuerdo a la ley de la Casa Imperial de 1947, las hijas, nietas o sobrinas de emperadores pierden su estatus y pasan a ser plebeyas cuando contraen matrimonio, es decir, cuando se casan dejan de tener el estatus real. Hasta inicios del siglo XX, el emperador japonés podía tener consortes secundarias, las llamadas concubinas. Incluso un emperador decretó en el siglo X que sus sucesores podían tener 2 emperatrices
emperatrices simultáneamente, para que así el clan imperial tuviera un mayor número de descendientes. Incluso varios emperadores fueron hijos de esas concubinas. Cada reinado en Japón es bautizado con un genko o un lema, el cual es muy importante. La era del emperador Akihito se denomina Heisei, que significa paz exitosa. El reinado de 63 años de su padre Hirohito se denomina Showa, que significa paz ilustrada. Además, cuando un emperador fallece pasa a ser nombrado como su genko o lema. Por eso el nombre de Hirohito tras su muerte es ahora Showa. Actualmente el nuevo reinado de Japón tiene como nombre Reiwa, que significa hermosa armonía. Un dato interesante es que durante la ceremonia del nuevo emperador, 3 objetos tienen un protagonismo singular. Son un espejo, una espada y una gema, conocidos como los tesoros, aunque los orígenes de estos 3 objetos no están del todo claros. Los mitos a su alrededor han estado presentes a lo largo de la historia japonesa. Para empezar, se dice que son los mismos dioses quienes los llevan de generación en generación a emperadores, por eso son tan sagrados, incluso se han mantenido ocultos al mundo. Los japoneses no saben cuándo se fabricaron, ni siquiera el emperador los ha visto. Los 3 tesoros no son exhibidos durante la ceremonia de coronación, en su lugar se usan réplicas empaquetadas que tampoco se pueden ver, pero aún así los originales se dice permanecen seguros en sus respectivos santuarios alrededor del país y se dice que son muy importantes para el emperador japonés.